Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Como siempre es un placer que nos acompañen en esta nueva edición internacional de Los Secretos del Péndulo. Este es el primer y único programa semanal vía streaming dedicado 100% a la difusión de la temática de la radiestesia, del uso del péndulo, de varillas, de forma amateur o profesional, donde estés en esta instancia aprendiendo esta herramienta energética increíble. Gracias por vernos, gracias por sus comentarios y por participar, son realmente muy generosos. Yo soy Diego Marten y acompaño cada semana al anfitrión de esta edición, que es el radiestesista Gustavo Quiñones, que ya en instantes vamos a presentar. Como siempre, todos bienvenidos a partir de ahora en nuestro programa, y desde ya te invito a que puedas dejar esa pregunta o inquietud que surja en el transcurso de esta edición aquí en la caja de comentarios, o que también puedas compartir el link de esta entrevista en tus redes sociales. Te lo agradeceré mucho, por supuesto que sí. Bien, hoy tenemos un tópico fantástico que nos sigue. Aquí es un punto interesante de inflexión, porque dentro de todos los mitos que venimos descubriendo en las redes sociales, sobre todo, contigo estamos desmistificando o aclarando ciertos puntos. Hay como un protocolo cuasi místico de preparación previa entre el terapeuta, el radiestesista o quien manipule el péndulo o las varillas inclusive, antes de usar. Digo, ¿hay ciertas cosas que respetar o es indiferente? Coméntame. Lo que sucede es que existen varios sistemas o varios métodos de usar el péndulo. O sea, Ujú. partamos de eso. Entonces, lo que sucede es que hay personas que han empezado a utilizar el péndulo de forma muy pragmática y empiezan a hacer preguntas en frío sin tener una preparación. Entonces ahí es donde muchas veces pues no vas a tener la calidad de sesión o de respuestas que quisieras. Ahora, si estás siguiendo un sistema o un método, pues vas a tener tus protocolos necesarios para poder hacer tus sesiones de la forma que es correcta. Entonces, digamos, hay personas que pueden estar usando una mesa radiónica y esas personas van a tener una serie de gráficos, de cosas en esa mesa, que es la que les va a permitir hacer una sesión y poder plasmar de alguna forma esos símbolos utilizando su péndulo. Si estamos Ujú. usando un péndulo hebreo, también van a tener esas distintas fases donde van a empezar a abrir, a cerrar cada uno de los protocolos que van a ir haciendo, colocando las laminitas, luego poniendo el péndulo, ya sea si están en ese momento removiendo, van a estar colocando, si van a estar testando. Entonces, todos esos protocolos van a ser distintos en un caso y en el otro. Ahora, cuando Ujú. estamos hablando del uso de gráficas, ahí es donde muchas veces las personas también tienen el mito de que si yo tengo todas las gráficas del mundo, ya con eso el péndulo me va a dar las respuestas correctas. Y ahí es donde a Ujú. veces no necesariamente el hecho de que tengas 1000 tablas, entonces ya vas a tener las 1000 respuestas. Ajá. Porque, ¿qué sucede si estamos usando una tabla equivocada para un tipo de pregunta que no tiene nada que ver con la tabla? Entonces, Ujú. lógicamente, la respuesta que te va a dar, pues no te va a beneficiar en nada, Ujú. ¿verdad? Bien, bueno, Entonces, estás aquí lo que hablando vale aquí la de pena una es preparación temática, ¿no? De qué voy a abordar con ese cliente o paciente y tener los elementos ya disponibles. qué es lo que la persona busca, qué es lo que la persona Claro. quiere de esa sesión. O sea, porque no es lo mismo tener una sesión de que la persona ya tiene un mal, una, un tema que quiere en ese momento verificar, a que la persona te diga, quítame cualquier bloqueo que encuentres. Entonces, estamos hablando de dos cosas o de dos formas de empezar a hacer la indagación, porque no es lo mismo que ya llegue alguien con un dolor de espalda a que no llegue con nada. O sea, que Ujú. simplemente quiere que le quites cualquier bloqueo o cualquier miedo, pero allí es donde también las sesiones pueden tomar un giro muy drástico, que la persona llega con un problema y empiezas a indagar y van saliendo otras cosas que la persona termina trabajando en algo que no estaba esperado o planificado en esa sesión. Ujú. Bueno, todo lo que me estás contando tiene que ver
Gustavo, con una experiencia y pericia previa, ¿no? Digo, yo sé que tus cursos son súper completos, pero quien de repente indaga en el mundo del péndulo a través de la manera autodidacta, seguramente con esto no se va a encontrar en el primer tiempo, ¿no? Y ahí habrán muchos errores y tal vez determinadas respuestas equívocas, ¿no? A quien está buscando esas soluciones. Lo que pasa es que, imagínate, usemos el caso. Ahí, imagínate que tenemos una tabla que te va a decir métodos terapéuticos. Ujú. Y entonces va a llegar alguien y te va a decir, mira, eh, pregúntale a tu péndulo, porque algo así es como muchas veces llegan las personas, pregúntale a tu péndulo qué método terapéutico es el que me puede funcionar o el que me conviene. Y entonces imagínate aquí, tengo 49 distintas opciones que me da Claro. el cuadro que estoy viendo y digamos me da trabajo con ocupaciones, trabajo con un set de cartas, aromaterapia, terapia respiratoria, entendimiento ocular, aurosoma. Ahora, ¿qué Ujú. sucede cuando, digamos, venimos aquí, trabajo con set de cartas? ¿A qué estamos Ujú. hablando ahí? Que voy a hacer un tarot, que voy a hacer un Ujú. oráculo angelical, o voy a jugar Ajá. una partida de póker. O sea, no Claro. sabemos qué es lo que me está dando a entender esa. Ajá. Entonces ahí es donde, por un lado, sí, me puede dar respuestas. ¿O qué pasa si me dice aurosoma? Ujú. Y si tú no entonces tienes a ese terapeuta que es conocedor de aurosoma, entonces te vas a quedar en las mismas porque no van a saber a dónde referirte o quién va a ser la persona ideal para darte ese tipo de terapias. Entonces, aunque Ujú. podemos tener una lista de métodos terapéuticos, no necesariamente eso te va a resolver el problema en ese caso con la persona. O sea, volvemos a lo mismo Ujú. de no sirve muchas veces tener mucha información si la información al final no la vas a poder aplicar. Qué bueno lo que estás contando. Sobre todo en el terapeuta multitasking, ¿no? De que hace todo por la pasión, a lo mejor de aprender mucho, todas las terapias que pueda, y llega un punto en que tal vez no sabe cómo darle una resolución real a ese problema. O tal vez se la da, pero aún no sabiendo si lo está haciendo de forma correcta. Sí, y muchas veces lo que sucede es que la información no siempre va a ser gestionada de la misma forma con las Claro. personas. Imagínate que tenemos aquí algo que te dice, eh, por ejemplo, remedios naturales. Ujú. Y aquí me aparece, por ejemplo, Rumex. Ujú. ¿Tú conoces cuál es el remedio ese Rumex? No, desconozco. O, por ejemplo, Pricasma. No. Pero intuyo que tenga que ver con Entonces, homeopatía, tal vez, ¿no? el boldo. Boldo sí. Claro, pero Ok, para tomarme entonces un té, digamos, para de relajarme. las, sí, entonces Claro. digamos de las 34 opciones que me están dando ahí, Ujú. yo te mencioné las dos primeras, que eran dos que no había jamás escuchado, Ni escuchado. Ujú. y tú tampoco las habías escuchado. Ujú. Entonces, si me dan esos remedios naturales, entonces sí, ya me dieron una información, pero la Claro. información al final no me dio ningún La beneficio porque no sé ni dosificación. cómo es, Claro, no te explico ni cómo. nada de eso. Claro. Eh, Tal cual. Entonces ahí es donde empezamos a ver que cuando ya tenemos un método a seguir y qué es lo que le podemos decir a la persona desde un inicio, mira, si quieres saber esto, esto es lo que yo te puedo ayudar, pero con esta otra parte yo no te puedo ayudar. Esa Ujú. parte yo nunca la he trabajado. Podríamos hacer una indagación e ir viendo qué podemos ir aprendiendo los dos de este proceso, pero ahí es donde le tenemos que ir diciendo a la persona qué se puede hacer y qué no se puede hacer, Ujú. ¿sí? Está bueno eso. Y ahí es donde vas viendo, digamos, no es lo mismo.
que empecemos a decir, sí, fíjate que yo te puedo decir cualquier cosa con el péndulo, porque entonces la persona va a llegar con unas expectativas muy altas o muy grandes y Ujú. va a esperar de que tú le digas el futuro, que le digas los números de la lotería o quién sabe qué información. Claro. Y no necesariamente vas a poder hacer eso. Bien. Fíjate la preparación, qué Ahora, importante, ¿no? Al momento sí, de estar trabajando profesionalmente con una persona. Porque esa persona si llega muchas veces al mundo de la radiestesia es porque ya probó con un montón de terapias y no tuvo ningún resultado, ¿no? Entonces llega con tal vez esa sensación de frustración y con la expectativa de que tal vez aquí sí me van a decir algo que me puede cambiar todo, ¿no? sí, entonces ponte una de las cosas que hemos visto nosotros con personas que hacen muchas terapias y que Ujú, agregan el péndulo como esa herramienta para la hora de ir haciendo sesiones para alguien, es que el péndulo entonces se va a volver esa herramienta en la cual ellos pueden empezar su sesión preguntando, bueno, de las cosas que yo puedo hacer, de las cosas que yo manejo, que las cosas que yo puedo aportarle a esta persona. ujú, Entonces, lejos de usar una tabla que me dice 50 opciones de terapias holísticas, entonces yo voy a tener una lista quizás de 5 o 6 temas que yo puedo puntualmente trabajar, que yo sé que domino. Y ujú, entonces ahí la pregunta o la preparación que vamos a hacer con esa persona es decir, bueno, vamos a preguntar de estas 6 cosas que yo te puedo aportar, ¿cuál es la que más va a resonar contigo? ¿Cuál es la que más te va a funcionar? ¿Cuál es la ujú, que mejor vas a aprovechar? Y ujú. entonces ya esas 5 o 6 opciones que yo le puedo dar, yo ya puedo ser responsable de decir, le puedo dar un seguimiento sobre este tema. A diferencia de que le diga, oh, ve a hacer aurosoma y resulta de que pues yo no sé ni qué es ese sistema, ni dónde Claro. encontrarlo. Y entonces ahí es donde empieza toda esa parte de que hay mucha información allá afuera, pero tenemos que ir viendo sobre lo que dominamos y sobre lo que hemos visto que nos funciona y que podemos ayudar a alguien. Ujú. Bueno, por eso esa tabla la haces tú a tu medida, en base a tu experiencia y lo que has aprendido, ¿no? Recuerda que tenemos un programa hecho con Gustavo acerca de las tablas personalizadas. Búscalo en el hashtag de los secretos del péndulo si no sabes qué es una tabla exactamente de radiestesia o cómo diseñarla para ti o para lo que has aprendido en ese momento. Por lo tanto, Gustavo, el diálogo con este paciente previo es muy importante. Preguntar qué está buscando, cuál es el conflicto, qué desea solucionar. Hay muchos terapeutas que usan el péndulo como extensión de las terapias, pero que te dicen, no me digas el motivo por el cual has venido aquí, yo te lo voy a decir, como si fuera una cuestión también casi de mancias, ¿no? De que no le revele ni el conflicto que el péndulo lo dirá. ¿Eso es un error? Es que aquí es donde viene, si la persona tiene la pericia y tiene el don, adelante lo puede hacer. Pero el problema es cuando yo me pongo a jugar en ese papel de venir y decir, mira, no me tienes que decir absolutamente nada, ni siquiera qué te duele, que yo te voy a decir. Entonces ahí Claro. es donde viene el conflicto de decir, bueno, ¿hasta dónde la persona va a ir con esa fe ciega total sobre ese punto? Ujú, Ahora, las cosas que se van a ir revelando pueden ser, digamos, una persona que puede estar en un conflicto de que tiene conflicto de sueño y cuando empiezas a hacer la indagación te va a decir que la persona tiene miedo. En ese momento la persona no tiene ese conflicto en su primer plano. Lo único que sabe es que no está durmiendo. Pero cuando ya empiezas a ver el miedo y empiezas a sacar emociones, empiezas a sacar conflictos, ya la persona te va a poder ir diciendo, ah, sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahorita tengo miedo que el dinero ujú, no me alcance porque acabo de perder mi trabajo. Y entonces la persona no te dijo que acababa de perder el trabajo, no te dijo nada de eso, pero el péndulo te marcó
que había una emoción que había que gestionar, que era la del miedo. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a ser de ese uso, esa información que la persona puede empezar a hacerse consciente de esos conflictos y empezar a hacer los ajustes necesarios. Ujú. Gustavo, esto también aplica para varillas, pero en el caso que la uses solo para preguntas por sí o por no. Ujú. Ponte, en el caso de varillas, yo utilizo más varillas cuando estoy haciendo la búsqueda de geopatías o Claro. de dónde es que hay alguna emanación de energía electromagnética o negativa, porque es Ujú. más fácil el ir caminando en un espacio y ahí es donde se Ujú. cierran o se abren Claro. y ahí es donde te funciona muchísimo más que si vas caminando con el péndulo, que Claro. el hecho de que vas caminando y se va moviendo, pues es un poco más incómodo a veces. Mientras que las varillas, cuando las personas van viendo de que se abren, entonces se cierran, ahí es donde las personas van viendo de que efectivamente hay algo invisible que está ocurriendo ahí y Ujú. que no puedes de alguna forma manipular las varillas. Ujú. Te quiero preguntar esto antes de pasar al próximo bloque, sobre varillas. ¿Se puede usar a distancia para hacer una medición del campo energético de la persona, por ejemplo, de sus chakras, chakra por chakra? ¿Tú puedes imaginar a la persona delante tuyo nombrándola y usando las varillas? ¿O es un elemento que sí o sí debo aplicarlo presencial? Lo puedes hacer a distancia y Ajá. aquí eso es uno de los ejemplos que damos muchas veces durante las clases, que cuando la persona te da permiso, entonces tú vas a poder hacer esa medición a distancia utilizando las varillas de cómo están sus chakras. Si en ese momento la persona no te da permiso y tú le dices, mira, en este momento cierra tu campo energético, di, yo no quiero que en este momento lean o manipulen mi energía y simplemente las varillas no se mueven. Ujú. Cuando la persona ya le dices, ok, ahora ábrete y da permiso, permíteme que lea tus chakras y ahí empiezan a moverse las varillas. Entonces eso es lo que les enseñamos a las personas, de que hasta el momento en que la persona te permitió el acceso, ahí es donde nosotros vamos a poder hacer esa medición correcta y aquí es donde no entra en ese grado de que estás manipulando la energía de la persona fuera de su voluntad. Entonces, aquí esta es la Correcto. diferencia de cuando no estás haciendo, que esto Ujú. es una sanación a diferencia de cualquier otra cosa rara que puedas estar haciendo con la energía Ujú. de la persona. En este primer bloque queríamos conocer con Gustavo la importancia de la preparación que el terapeuta debe tener y adaptar una tabla de acuerdo a sus estudios, a lo que aprendió, ¿no? Saber luego a dónde puede llegar a derivar a esa persona o resolverlo si tiene la experiencia de esa terapia que está en esa tabla, ¿no? Y en el caso de que esa persona arranque desde cero, o sea, no hizo más nada que péndulo y simplemente tiene una tabla para conocer los posibles bloqueos de la persona, pero no tiene una resolución. ¿Qué se hace ahí? Lo que va a suceder es de que si, imagínate que vas a tener bloqueos, más de algún tipo de bloqueos vas a poder empezar a trabajar con la persona. Claro. Digamos, la parte más sencilla va a ser utilizar tu tablita de chakras y decir, Ujú. bueno, voy a empezar a ver bloqueos en los chakras de la persona y le voy a ver bloqueos y alineación de chakras. Ya una vez empiezas a hacer eso y la persona a quienes le estás haciendo ese proceso te va diciendo, ¿sabes qué? Me sentí distinto, me ayudó, entonces eso te va a ir dando la confianza y entonces ya puedes empezar a buscar cómo puedes entonces empezar a gestionar emociones. Y ya vas aprendiendo esa parte y ya agregas eso a tu arsenal, por decirlo de alguna forma, Ujú. de cosas que puedes ir desbloqueando. El problema es Ujú. cuando no tienes ninguna experiencia con ninguna de las cosas y las quieres empezar a hacer todas a la misma vez.
No, empecemos con Correcto. una, empezamos a ver algún tipo de resultados, empezamos a ver algún tipo de beneficios y entonces ya esa ya le vamos poniendo un cheque, que esa ya la hemos aplicado o nos la hemos aplicado, hemos sentido el beneficio y empezamos a indagar qué otra cosa podemos agregar. Lo interesante de cuando estudias radiestesia de forma profesional es que te vas encontrando de que siempre hay más y que te va preparando, te exige que te sigas preparando, ¿no? Por lo tanto, vas siguiendo como un camino que es de ida, indudablemente, y está en ti el perfeccionamiento. Cuando regresemos, Gustavo, te quiero preguntar el otro lado de la preparación del radiestesista, que tiene que ver con hay que hacer ciertas limpiezas previas de la persona, del lugar, del ambiente, del péndulo, esa preparación que tiene que ver con antes de la manipulación. Así que si te parece eso lo vemos en el próximo bloque cuando regresemos. Dale. ¿Está bien? Pausa y volvemos. No se vayan. Regresamos y muchas gracias por esperarnos. Bueno, como ya lo han visto, para poder conocer más de la labor de Gustavo, visita ahora su sitio en terapiasconpendulo.com, donde además de poder tomar contacto con él, tomar sesiones privadas a distancia, también por supuesto puedes aprender y estudiar todo sobre radiestesia. Terapiasconpendulo.com, ahí te esperamos a que ya puedas conectar con Gustavo. Gustavo, a ver, hay una preparación previa energética mía del lugar donde voy a trabajar, del péndulo, que tengo que saber o tomar en cuenta previamente? Bueno, primeramente es estar tranquilo, o sea, porque ¿qué sucede? No puedes estar usando el péndulo, manipulándolo para hacer una sesión si estás molesto, si estás en algún punto apurado, si estás estresado por algún tipo de cosas, en ese momento no vas a poder utilizar tu péndulo. Luego la otra cosa es, ¿de qué material es tu péndulo? Si es un péndulo que es de algún tipo de cuarzo, algún tipo de piedra, lo has estado utilizando previamente con alguien más o en ti, lo has limpiado, tienes una forma de poder limpiarlo. Entonces, ya cuando vas viendo eso, acabo de atender a alguien, le alineé, balanceé chakras, tengo un péndulo de cuarzo. Entonces, antes de poder ver a la siguiente persona, voy a ver si hay que limpiarlo. Oh, lo tengo que limpiar y ya puedo entonces empezar a consultar a la segunda persona. Luego, la otra cosa que tienes que ir viendo es entre sesión y sesión, vas a tener que tener algún tipo de tiempo para estirar las piernas, poder ir al baño, poder Ujú, estar relajado. De alguna forma, el descargarte de cualquier cosa que la sesión anterior te haya dejado. O sea, ujú, porque hay veces que la persona no mira ese aspecto y si te quedaste cargado o si eres una persona muy empática y la persona que llegó anteriormente llegó con una tristeza muy grande y sos aquel tipo de personas que agarra esa tristeza y se queda triste, pues tienes que tener algún tipo de proceso en el cual vas a poder soltar también esa tristeza para no quedar afectado por eso. Entonces ya te desligas completamente de la persona que salió y luego estás como una eh, persona neutral al momento de empezar otra segunda sesión, porque ujú. no puedes estar cargado de Claro. energías de lo que sucedió antes. Ujú. Y la hidratación, que siempre lo hemos hablado aquí en el programa, ¿no? Que es súper importante, Gustavo. Correcto, el estar hidratado, el estar, como decimos, sin ningún Ujú, alteración en cuanto a tu estado de ánimo. También la otra cosa es tus creencias van a tener mucho que ver
¿A qué me refiero con esto? Una de las preguntas que en todas las formaciones nos preguntan es, ¿en qué horario puedo utilizar mi péndulo o cuándo puedo o cuándo no puedo usar mi péndulo? Ujú. Porque muchas veces pueden encontrar información de que el péndulo no lo puedes usar en horas de la noche. ¿Por qué? Porque se le atribuye a que esos horarios de noche van a ser negativos para utilizar tu péndulo. Ahora, aquí es donde viene esa parte de que imagínate qué pasa si yo ahorita estoy a las 5:39 de la tarde, Ujú. todavía tengo sol, Ujú. pero vos en Argentina ahorita ya tenés hora de la noche y Correcto. ya afuera está oscuro. Ujú. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que entonces ya no te puedo hacer una sesión ahorita porque vos ya estás de noche y yo todavía estoy con luz. O ahí es donde empiezan nuestras creencias a bloquear eso que podemos hacer y no podemos hacer. Porque si yo creo que no es correcto hacer nada durante la noche, aunque yo quiera, no voy a poder porque yo mismo ya me puse ese bloqueo. Ujú. Y entonces, de la misma forma, si pienso de que los astros o que cualquier otra cosa me puede afectar, me va a afectar, porque viene como esa pregunta de, ok, ¿puedes ver el elefantito rosa? No. Ok, pero ¿qué pasa si te digo, imagínate el elefantito rosa y antes no lo podías ver, pero ahora lo único que miras es el elefantito rosa en tu mente? Ahí es Ujú. donde empiezan esas cosas a infundir Correcto. mucho que ver a la hora de tener una sesión. Por eso decimos estar lo más neutral posible. A Ujú. eso nos tendríamos que enfocar más allá de que nos diga o no la causa de que por qué quieren una sesión. Más allá de eso es estar neutrales, de que Correcto. vamos a ser como secretarios, que lo que nos apareció en las tablas es lo que nosotros vamos a apuntar, vamos a desbloquear sin poner ninguna carga de esto es bueno, esto es malo o esto es peor que esto, porque al final del día lo que vas a hacer es quitar bloqueos y mover energía. Eso es lo que estás haciendo, pero Ujú. no ponerle una escala de qué es más eh, grave que otras situaciones. Al final del día, Correcto. no importa qué situación esté viviendo alguien, esa situación no le está permitiendo vivir su vida en plenitud y como quiere. Ujú. Como siempre, súper claro, Gustavo. Ustedes, gracias por estar con nosotros. Si quieren conectar con Gustavo, sumarse a sus formaciones también de radiestesia, recuerda, forma de contacto y desde ahí vas a sus redes sociales y también a su WhatsApp, terapiasconpéndulo.com. Te invito a que ahora puedas visitar este sitio, está puesto en la descripción de este video. Busca el enlace y vas directamente ahora mismo. Gustavo, gran programa, gracias por esta valiosa información que nos regalas como cada semana y especialmente a todos los estudiantes de radiestesia, a quienes están avanzando en esta herramienta de forma profesional o amateur, pero que lo utilizan con mucho respeto, ¿no? Con mucho cariño también. Gracias por darnos y regalarnos esta info. Nosotros nos encontramos en la próxima edición, si te parece bien. Dale. Así será. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Gustavo. Buena semana para ti. Chau, chau. Así pasaba en vivo desde Los Ángeles, en California, el terapeuta y radiestesista Gustavo Quiñones aquí en su programa de Los Secretos del Péndulo. Como siempre, ustedes, gracias por estar con nosotros, por comentar y compartir, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Realmente son muy, pero muy amables. Punto final para esta edición. Yo soy Diego Marten. Te veo en la próxima edición, próximo programa de Los Secretos del Péndulo. Tengas una excelente semana. Chao.